En los últimos años el desempleo ha bajado, de acuerdo con las cifras oficiales. Escuchamos al gobierno varias veces destacar que la tasa de desempleo está en un dígito, es decir, en menos de 10%. Más de 22 millones de colombianos tienen trabajo. Al terminar el 2017, cerca de 2.300.000 estaban buscando empleo. Pero esos números no le dicen mucho al ciudadano del común. Con hijos, con obligación. Uno tiene que moverse, uno no se puede quedar quieto, los gastos no esperan. ¿Cómo generar más empleos? Y que sean de calidad. Hace falta que las personas tengan ese derecho al trabajo. Esta noche los candidatos presidenciales responden. Y analizamos qué tan viables son esas propuestas. Especial de Colombia Decide 2018. Muy buenas noches. Al preguntarles a los colombianos cuál creen que es el principal problema que debe resolver el próximo presidente, el desempleo ocupa el primer lugar. María Alejandra, buenas noches. Juan Roberto, buenas noches. Así lo muestran las encuestas como la de Inbamer, algo que resulta curioso si se compara con los números que entrega el DANE. La cifra de desocupación ha llegado a mínimos históricos en los últimos años. En el 2017 se completaron 5 años seguidos con un desempleo de un dígito. Pero como lo decíamos, María Alejandra, hace algunos instantes, esas cifras suenan bastante lejanas para el común de los colombianos que deben rebuscar su forma de subsistir a diario. Estamos hablando de aquellos que tienen empleos informales o los que se graduaron de la universidad y no logran ubicarse en su profesión. Por eso les preguntamos a los candidatos presidenciales cómo generar más trabajos y trabajos de calidad. Hemos invitado hoy a Eduardo Pisano, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, para que analicemos estas propuestas. Eduardo, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctor Eduardo, ¿por qué la distancia entre las cifras y lo que la gente del común opina? Y en otras palabras, uno podría decir, ¿por qué a la gente le sigue preocupando tanto el tema del desempleo si se supone que está bajando? Lo primero es, pues la primera necesidad que tiene todo ser humano es la de poder llevar el mercado a la casa y para eso necesita ingresos. Entonces, pues la gente tiene una preocupación cuando no tiene empleo porque no tiene ingresos. Lo segundo, ha mejorado el tema del empleo, pero cerca del 50% de los trabajadores de Colombia continúan en la informalidad. Empecemos con Iván Duque. ¿Cuál es su propuesta para generar más y mejores empleos? ¿Qué es lo que piden hoy los colombianos? Hoy en Colombia no nos podemos llamar a engaños, la mayor cantidad de empleos son informales. Personas que no están contribuyendo ni a pensiones, ni a salud, ni tienen todos los beneficios. Si queremos generar empleo de calidad, hay que formalizar. ¿Y quién formaliza? Las empresas. Y las empresas, si están asfixiadas por impuestos, no pueden generar empleos de calidad. Nosotros queremos alivianar la carga tributaria de las empresas con un Estado austero y mucho más eficiente, y por otro lado es necesario que demos incentivos para que haya inversión en las zonas rurales y en algunas industrias específicas a cambio de generar empleos formales permanentes. Esos son dos programas de choque rápido. Y en algunos lugares del país donde hay enorme vulnerabilidad, los programas de vía terciaria con placa huella pueden ser reactivadores de empleos temporales para que el país vuelva a tener un poco más de solvencia social, donde hoy hay un desempleo creciente. Habla de empresas asfixiadas por impuestos. ¿Hay una relación que indique que cuando a una empresa le bajan los impuestos crea más plazas de trabajo? Sí, yo creo que es importante el punto que menciona Iván Duque, en el sentido de que se le fue la mano al gobierno cobrando impuestos a las empresas. Las empresas hoy día tienen que pagar un componente muy alto de sus utilidades en impuestos y un poco cuál es la medición. Si uno compara, digamos, entre 190 países, en qué países tienen las tasas más altas, Colombia se encuentra en el 142. Eso quiere decir que estamos entre los países con las tasas de impuestos, de renta a las empresas más altas del mundo. Habla Iván Duque también de un Estado austero, de un Estado más eficiente, pero normalmente se dice eso, se repite gobierno tras gobierno, vamos a ser más austeros para hacer más eficiente el gasto. ¿Realmente por qué no se logra hacer esto? Yo creo que por el lado del gasto es muy difícil recortar y la gran razón es que la gran mayoría de los gastos son inflexibles, son nóminas. Entonces uno pues no le puede bajar los salarios a la gente, claro. pero digamos sí se puede hacer un esfuerzo. Me parece que los colombianos a veces vemos gastos que nos parece que son
que no corresponden o que no deben ser de esas dimensiones, y digamos todo lo que se puede ahorrar, pues esto hay que pensar que la plática del Estado es sagrada y que todo buen uso que se haga de ella es importante, y me parece que es un ejemplo también para la ciudadanía de que sus gobernantes pues cuidan la plática que con gran esfuerzo pagan los colombianos con impuestos. Ahora vamos a hablar de la propuesta de otro de los candidatos a la presidencia, la de Germán Vargas Lleras, que nos habla sobre cómo generar más y mejores empleos en Colombia. Bueno, la informalidad hoy ya llega al 50%. Presentamos un muy ambicioso plan para la formalización laboral, para que quienes hoy tienen empleos temporales no pierdan sus derechos al acceso a la seguridad social. Esos empleos transitorios se tienen que ir formalizando. Desde el Estado promoveremos el más ambicioso plan en materia de política activa para el empleo. Vamos a crecer a más del 5%, generando millones de puestos de trabajo. En el sector de vivienda, ya lo demostramos, en el sector de infraestructura, en el sector industrial, en el sector manufacturero con vocación exportadora, en el sector del turismo. Vamos a duplicar lo que hoy hemos logrado, y en el sector agroindustrial. Formalización laboral es uno de los temas que veíamos antes, está dentro de las mayores preocupaciones. Formalización laboral significa ¿qué para el Estado? Porque el Estado sí puede generar las condiciones para que eso se dé específicamente en la empresa privada. Sí lo puede hacer, pero cerca de la mitad de los afiliados al sistema de salud del país hoy hacen parte del régimen subsidiado. Y ese es uno de los grandes retos que tendría el candidato Vargas, porque si quiere formalizar eso, tendría que sacar del régimen subsidiado. Y nadie está dispuesto a pagar por la salud cuando el Estado se la está regalando. Cuando la tiene hoy gratis. Es muy difícil. También en la propuesta de Vargas Lleras, él habla de un tema que él lo maneja como pez en el agua. Y hablo de la infraestructura, la manejó en el gobierno durante años. ¿Qué tanto empleo se generó a raíz de todo lo que se impulsó en infraestructura y en temas de vivienda durante el gobierno que está terminando y que abanderó Vargas Lleras como ministro y vicepresidente? Bueno, es interesante porque yo saqué esas cifras específicamente. Entre mayo del 2012 y diciembre del 2017. ¿Y qué le dicen esas cifras? Se generaron 282.000 nuevos puestos de trabajo en esos sectores. O sea, funciona. Funcionó, digamos, me parece que es importante y hay que acreditarle, digamos, eso como un éxito, pues logró que 282.000 familias tuvieran ingresos. Vamos ahora a ver la propuesta, a escuchar la propuesta de Humberto de la Calle para generar más y mejores empleos. Son dos cosas: estructural, a base de mayor productividad, competitividad, ciencia y tecnología, y un aparato productivo más diversificado. No podemos seguir dependiendo de la industria extractiva y del comportamiento de los mercados internacionales. Pero en lo inmediato, plan de choque. Lo han hecho muchos países cuando están en crisis. Lo hizo Roosevelt en la Gran Depresión de los Estados Unidos. Pienso crear entre 500.000 y 1 millón de empleos a base de obras, particularmente infraestructura productiva, vías terciarias, a la vez para desembotellar la agricultura que hoy no tiene acceso a los mercados. Tenemos una cancha muy desigual y es en esa lucha real contra la inequidad y la injusticia donde surgirán condiciones de crecimiento del recurso humano y condiciones que permitan erradicar la informalidad a base, repito, de formación de nuevos actores, de jóvenes, de personas que ingresan al trabajo con la suficiente formación, una educación pertinente. ¿Qué tal la propuesta de la Calle? Bueno, yo creo que hay, digamos, un tema que es interesante. El plan de choque es muy importante. Hay regiones del país que requieren un plan de choque para generar unos empleos rápidos donde hay unos problemas grandes. El caso de Cúcuta, por ejemplo, se ha crecido el desempleo en una forma alarmante y hay que buscar un esquema para generar rápidamente empleo. La pregunta ¿es suficiente la educación para garantizar empleo? Y creo que la educación es vital, pero no es suficiente. Las cifras de desempleo en el país lo dicen. El 25% de los desempleados que hay hoy en Colombia son personas que han pasado por una institución de educación superior, técnico, tecnológico, universitario o con posgrados. O sea, ahí hay un problema. ¿Será que la gente está estudiando lo que no se necesita hoy en el mercado laboral? ¿Ese puede ser también otro de los puntos, doctor Eduardo? Hay un desfase grande en algunas carreras, gente que estudia, no logra encontrar trabajo y por eso esa acción unificada de tratar de trabajar entre el sector académico, el sector productivo, el Estado, digamos, en una forma conjunta, es la clave
clave para poder ayudar a los jóvenes, a orientarlos, a ayudarles a conseguir trabajo y obviamente a que se encuentren, las empresas también encuentren los trabajadores que están necesitando. Ese es un punto clave. Vamos ahora a ver la propuesta de la candidata a la presidencia, Marta Lucía Ramírez, sobre el tema de cómo generar más y mejores empleos en Colombia. Lograr que esta economía crezca al 4.5%, impulsando en primer lugar el sector agrícola y la agroindustria. Nosotros vamos a hacer que el área sembrada crezca a 10 millones de hectáreas, vamos a generar condiciones atractivas para que se establezcan plantas procesadoras de alimento en las zonas rurales, cerca de los cultivos y de esta manera generen empleos formales en el campo colombiano que tiene hoy un 85% de informalidad. Impulsar las industrias manufactureras, lo hice siendo ministra de Comercio Exterior, en esa época me dediqué a apoyar las cadenas de manufacturas para generar más empleos en Colombia, impulsar el emprendimiento de los jóvenes, que es algo que he hecho también durante 20 años, para que los jóvenes monten empresas que sean replicables, sostenibles, escalables, y promover el desarrollo de toda la industria de servicios. Acá Colombia está subutilizada, los servicios culturales, las industrias del conocimiento, los servicios médicos, de contabilidad, de servicios financieros. Marta Lucía Ramírez habla de crecimiento económico y decíamos que, por supuesto, la posibilidad de que el gobierno, de que el Estado cree mejores condiciones económicas, pues va a servir para que la empresa privada tenga más posibilidades de crear más empleos. De 4.5 y en el 2017 el país creció 1.8. ¿Es realista pensar en esa cifra de crecimiento? Mire, el Fondo Monetario ha previsto que para el año 2018 el país puede crecer del 1.8 que creció el año pasado, subir al 3%. Es una institución seria, rígida, rigurosa en sus análisis. Entonces, digamos, yo creo que podríamos llegar al 3, pero entre el 3 y el 4.5 hay un punto y medio que es una cifra bastante importante. Los candidatos están promoviendo una cantidad de proyectos que indudablemente van a generar empleo. La pregunta es a qué velocidad lo pueden ir implementando. ¿En cuánto tiempo? El tema de la agroindustria, por ejemplo, se puede hacer algunas cosas alrededor de la agroindustria, pero serán cosas que sus efectos se verán en los próximos 3 o 4 años, porque es un proceso muy largo para poder arrancar. Hay otro tema que plantea Marta Lucía Ramírez, María Alejandra y doctor Eduardo Pisano, y es el del emprendimiento. Ella dice, mire, sí, todo lo que usted plantea, que hay que crecer la economía, hay que impulsar la industria, el sector agroindustrial, pero dice, otra de las fórmulas es que los jóvenes puedan crear empresa. ¿Eso es factible? ¿Se puede impulsar un proceso similar o un proceso que vaya en esa dirección? Sí, se puede y se necesita, se requiere, el país lo necesita. La pregunta es qué mecanismos tiene el país para generar ese emprendimiento. Hay dos fuentes de recursos. Uno, el Fondo Emprender, que lo maneja el SENA, debe tener alrededor de unos 50.000 millones de pesos al año, que lamentablemente permite impulsar, digamos, alrededor de unas 300 empresas al año. Y el otro es Impulsa, que puede tener alrededor de 100.000 millones de pesos, que puede hacer, digamos, el doble de esto. Eso es muy poquito para el tamaño del país, un país en que hay miles de negocios y de emprendimientos. Pues esto es raspar un poquito la olla, pero la gran realidad es que no se está haciendo, digamos, una cosa de la profundidad que se debe hacer en el país. Se hace bien hecho, pero a una escala muy menor. Y que tiene que ver también con el tema de los impuestos. Hoy para hacer empresa hay que ponerse capa, es muy escudo, difícil hacer empresa en Colombia. Y salir casi que a una batalla sin saber eso cómo Todos se los libra. requerimientos de papeles, de registro, de cámaras de comercio, los impuestos del ICA, hay que tener un contador. Todas son cosas que hacen muy complejo poder tener un negocio en Colombia. Realmente necesitamos simplificar ese proceso y apoyando a estos jóvenes para que salgan adelante. Muy bien, vamos a hacer una pausa, María Alejandra, y ya regresamos en este análisis de las propuestas de los candidatos hoy hablando de empleo, un tema que es fundamental para los colombianos. Muy bien, continuamos en este especial de Noticias Caracol Colombia Decide. Los candidatos hoy hablan de empleo, un tema que les preocupa a los colombianos. Buscamos al candidato Gustavo Petro para que nos explicara su propuesta sobre este asunto, el del empleo, pero no fue posible obtener su respuesta, así como tampoco lo pudimos lograr la semana pasada con el tema, María Alejandra, de la crisis por la migración masiva de venezolanos. Juan Roberto, pero como lo que queremos es darle elementos a ustedes, a los votantes, para que elijan, no queremos prescindir de su propuesta. Esto publicó Gustavo Petro en su cuenta de Twitter hace una semana. Dice, para garantizar millones de puestos de trabajo e ingresos para un buen vivir, hay que democratizar las condiciones que permiten el trabajo productivo.
las de crédito barato, las del saber, las de la tierra y el agua, las de las energías limpias y baratas. Democratizar las condiciones para hacerlos más productivas. ¿Es cambiar el modelo económico, doctor Pisano? No, no es cambiar el modelo económico. Esos elementos que él menciona, digamos, en su frase, crédito barato, el tema de educación, que él lo denomina saber, el tema de tierra y de energía, son pues obviamente elementos que hacen parte, digamos, del entorno económico del país. El crédito barato es importante más que el crédito barato, es que el crédito le llegue a la gente en unas condiciones favorables, pero que le llegue. Pero el hecho de tener crédito no garantiza el éxito de un negocio. Todo el tema, los negocios tienen que estar bien estructurados, tienen que hacer cuentas, tienen que manejar costos, tienen que mantener mercados para poder ser exitosos. Me parece que hay otros elementos que no los incluye él en su frase y es una lástima pues que obviamente no tengamos sus declaraciones en vivo para poderlas analizar en más detalle. Mire, inevitable preguntar por lo que él ha dicho en otros medios sobre el tema de la expropiación. Él dice, yo no voy a expropiar, pero él dice, hay que pagar a quienes hoy tienen tierra que es improductiva para que ponerla a trabajar como una fórmula para darle empleo a los colombianos. ¿Eso cómo lo ve usted? Yo lo que pasa es que soy de los que creo que no es a punta de castigos y de fuete que logra uno que la gente produzca. La gente para producir, para arriesgar un capital, necesita confianza. Y lo que hay es que darle, como bien lo dice él, crédito barato, saber, tierra, energía. Eso no solamente es para los menos pudientes, sino los pudientes, digamos, que tienen tierra, también necesitan una serie de elementos básicos que el Estado le garantice para que él produzca. Pero si uno anda asustando a la gente que le va a quitar lo que tiene, esa gente no está dispuesta a generar producción en ese tipo de condiciones. Un tema que genera bastante polémica. Bueno, vamos ahora con la propuesta del candidato Juan Carlos Pinzón sobre este asunto clave para los colombianos, el empleo. Vamos a crear 5 millones de empleos en el país. Vamos a formalizar 2,5 millones y a crear 2,5 millones de empleos nuevos, creando un clima apropiado para la inversión, con un sistema tributario que sea competitivo, con unas condiciones de estabilidad jurídica, con una reducción de trámites y con un enfoque muy claro en sectores específicos de la economía, el turismo, la agroindustria. Vamos a convertir a Colombia en un país agroindustrial. Y por supuesto los servicios en aquello que tienen que ver con programación digital, entre otras oportunidades. Tenemos que aprovechar nuestro momento también para industrializar el país. De esa manera vamos a avanzar, esta economía va a crecer. Habla Juan Carlos Pinzón de 5 millones de empleos, de formalizar más o menos 2,5, 2 millones y de crecer en esa cantidad. ¿Es posible realmente prometer eso? Bueno, durante los últimos 8 años... se generaron en Colombia 3.331.000 nuevos empleos. ¿Del gobierno Santos? Durante el periodo del gobierno Santos 8 años. se generaron los 3.300.000, o sea, 8 años. Ahora no hay reelección. Bueno, paralelamente, digamos, mejoró un poco la formalización del país porque los costos parafiscales que tenían que pagar los empresarios en cada nómina que liquidaban, tenían que aportarle una plata al SENA, una plata a bienestar familiar, una plata a la afiliación de salud, lo que se denomina impuestos parafiscales. Eso lo eliminó el gobierno y con eso logró, digamos, un índice de formalización mayor. La pregunta, ¿es factible repetir esa historia hacia adelante generando o formalizando 2,5 millones de empleos y generando otros 2? El país ya no está creciendo al 4,5%. Este año, o el año 2017, creció el 1,8% y se podría esperar que la cifra de crecimiento del 2018 sea del orden del 2,5% o 3%. Con ese nivel de crecimiento económico es imposible generar ese número de empleos. Vamos ahora a lo que propone Sergio Fajardo, cómo crear más y mejores empleos. El primer punto para luchar contra el desempleo es la lucha contra la corrupción. Y lo digo con conciencia, la plata que se han robado los corruptos se la están robando las oportunidades de la gente, en particular de los empleos. Que el empleo no sea la limosna que entregan los corruptos, después de que se robaron van a repartir limosnas. 2, de choque nosotros tenemos que reactivar todo el proceso de construcción de la infraestructura, de las 4G que han estado bloqueadas por la corrupción, de la construcción de la infraestructura educativa en el país que necesita un esfuerzo adicional, el tema de las viviendas. Apostarle con todo el rigor y con toda la fuerza a las exportaciones. Hay muchas exportaciones que ayudando en los trámites y conectando bien pueden avanzar en generarnos nueva riqueza para nosotros en Colombia. El tema del turismo es una opción inmediata, valiosísima para todos nosotros. Eso en el plano inmediato. En el plano general,
no tenga la menor duda que Colombia tiene que hacer como país la apuesta por el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura, para calificar a nuestras personas, que podamos luchar contra la informalidad, que es un reto gigantesco para nuestro país, y todo esto tiene que ser con enfoque territorial. Educación, ciencia, cultura, pero habla de un tema del que los otros candidatos no han mencionado, María Alejandra y doctor Eduardo, el de la corrupción. Él dice, clave para generar empleo, luchar contra la corrupción. Lo logró él como gobernador y como alcalde. ¿Se puede replicar un modelo regional a nivel nacional, como el que plantea Fajardo? Me parece que él sí tuvo, digamos, una cosa importante en Antioquia, que era tratar de cambiar ese antivalor que los antioqueños llamaban el vivo o el tramposo, llamémoslo en términos Los antioqueños o los colombianos en general. Y arrancó un proceso de contratación y de organización con los alcaldes en esa línea. Yo creo que al principio hubo un malestar grande porque cambiaba las condiciones de cómo funcionaban las cosas, pero con el pasar de los meses ese descontento, digamos, desapareció y la gente entendió que esas eran las nuevas reglas de juego. Frente a los proyectos que tiene para impulsar el empleo, pues son muy similares a los que tienen los otros candidatos, muy respaldado, digamos, en educación, en ciencia. Eso le puede dar un impulso más tecnológico, como productos, digamos, más con más alta gama de tecnología que pueden llegar a tener, digamos, más futuro. Es interesante y es muy en línea lo que está en el resto de los otros candidatos para generar trabajo. Doctor Eduardo Pizán, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, aliada de Noticias Caracol en esta cobertura. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Juan Roberto, y a los televidentes. Muy bien, terminamos por hoy. La próxima semana, María Alejandra, otro tema, otras propuestas de los candidatos a la presidencia de asuntos que les interesan a todos los colombianos. Asuntos que puedan definir el voto, un voto a conciencia, un voto responsable. Buenas noches. Muy bien, esto es Colombia Decide, los dejamos con los informantes. Feliz noche para todos.